nombre es Andrea Kichimbo y a continuación voy a darles la explicación de la resolución del ejercicio 7 del capítulo 9 del libro de análisis de circuitos, el cual nos dice que encontremos el equivalente de Thevenin externo a la resistencia de carga en el siguiente circuito, usando el circuito equivalente para encontrar el voltaje AB. Para resolver este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es obtener la resistencia de Thevenin, el cual lo obtenemos mediante la multiplicación de la primera resistencia por la segunda resistencia dividido para la suma de estas dos resistencias, sumado la suma de la tercera resistencia. Resolviendo esto nos va a quedar que la resistencia de Thevenin es igual a 20 ohmios. Luego vamos a obtener el equivalente de Thevenin y para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula. Aquí vamos a reemplazar nuestros datos, como en el circuito nos está dando que es igual a 20 voltios, aquí lo reemplazamos y asimismo la resistencia 2 que es igual a 10 ohmios sobre la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2, nos va a quedar 40 ohmios más 10 ohmios. Y aquí vamos a resolver esto y nos va a quedar que el equivalente de Thevenin es igual a 10 voltios. Para obtener el voltaje AB vamos a utilizar la siguiente fórmula. Y aquí vamos a igual a reemplazar nuestros datos, como nuestro equivalente de Thevenin nos dio 10 voltios, vamos a multiplicarlos por la resistencia de carga que la tenemos aquí, que es igual a 10 ohmios, dividido para la resistencia de Thevenin que nos dio 20 ohmios, sumado a la resistencia de carga que es igual a 30 ohmios. Resolviendo esto nos va a quedar que nuestro voltaje va a ser igual a 6 voltios. Gracias. Mi nombre es Leslie Titoña y el día de hoy les explicaré el ejercicio número 11, el cual nos dice: un capacitor con un dieléctrico de teflón tiene una capacitancia de 33 microfaradios. Un segundo capacitor con dimensiones físicas idénticas, pero con un dieléctrico de Millar, lleva una carga de 55 por 10 a la menos 4. ¿Cuál es su voltaje? Entonces, para calcular el problema, primero partiremos de la siguiente fórmula. Con el primer capacitor. La capacitancia es igual a la constante dieléctrica por el área sobre la distancia que lo separa. Por lo tanto, reemplazamos los datos que nos da el problema. En el primer capacitor nos dice que tiene una capacitancia de 33 microfaradios. Entonces, reemplazamos el dato igual a la constante dieléctrica. Sin embargo, cuando este nos menciona otro material, en este caso un dieléctrico de teflón, multiplicamos la constante dieléctrica absoluta por la constante dieléctrica relativa del material por el área sobre la distancia, lo cual sería 33 microfaradios es igual a la constante dieléctrica absoluta, la cual tiene un valor de 8,85 por 10 a la menos 12 farad sobre metro. 85 por 10 a la menos 12. Y la constante relativa del teflón tiene un valor de 2.1, entonces la multiplicamos por 2.1. Y en este problema no nos da valores ni para calcular el área ni para calcular la distancia. Entonces la vamos a expresar como una incógnita, lo cual nos dará un valor de 1.777.4.823. Metros. Entonces esta sería nuestra primera incógnita. Vamos a calcular lo siguiente con el segundo capacitor, que también partiremos de la misma fórmula. Entonces la capacitancia es igual a la constante dieléctrica absoluta
porque también nos menciona que tiene un dieléctrico de Miller, por la constante dieléctrica relativa igual al área sobre la distancia. En este caso, como nos pide calcular el voltaje, cambiaremos la capacitancia a la carga sobre el voltaje. Solo una cosa era cierta, que soy el gato con botas. Una vez obtenida esta fórmula, procedemos a reemplazar los datos que nos da el problema. Entonces, en este caso la carga es de 55 por 10 a la menos 4 coulombs. Esto es un escándalo. ¿De qué se me acusa a todo esto? Porque estoy seguro que se equivocaron de gato. Presento a la princesa Sobre el voltaje, que será nuestra incógnita, la constante dieléctrica absoluta, que tiene un valor de 8,85 por 10 a la menos 12 farad sobre metro. No, señora Botas. El rubí del corazón de fuego desapareció. Por la constante dieléctrica relativa, que en este caso del Miller es de 3, por el área sobre la distancia. Sin embargo, aquí tampoco nos proporciona datos para calcularla. Sin embargo, nosotros aquí en la primera incógnita obtuvimos el valor del área sobre la distancia. Entonces procedemos a reemplazar aquí. El corazón fue robado por el conocido ladrón francés. Entonces, como podemos ver, nuestra única incógnita aquí es el voltaje. Entonces, despejando el voltaje y calculando todo, nos da que el voltaje tiene un valor de 117 volts. Señora Botas, Gracias. durante el robo, A continuación voy a explicar el ejercicio número 3 del capítulo 10, que consta de lo siguiente: la carga en un capacitor de 50 microfaradios es de 10 por 10 a la menos 3 coulombs. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre sus terminales? Nos piden la diferencia de potencial, que es el voltaje. Sabemos que es carga sobre coulombs, carga 10 milicoulombs, y el capacitor de 50 microfaradios. Entonces, con estos datos despejamos en la fórmula que tenemos a continuación: 10 sobre 50, y nos da 2000 voltios. Y esa es la diferencia de potencial en dicho ejercicio. Gracias.